Toda mi familia voló desde 10 estados de distancia para la celebración de mi hermano. Subieron fotos sonriendo desde playas de Florida, chocando copas de champaña mientras cañones de humo azul explotaban detrás de ellos. Trillizos, decía la pancarta. Un mes después, ninguno vino a mi boda. Ni uno solo. La excusa era casi ridícula. Cariño, el viaje de 2 horas es demasiado cansado, suspiró mi mamá por teléfono, como si mi boda fuera un pendiente opcional de fin de semana y no el día más importante de mi vida. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó, muy en silencio. Me llamo Claire Whitmore, y ese fue el día en que entendí que mi familia nunca me había visto realmente como familia. Creciendo, mi hermano mayor, Ethan, era el hijo perfecto. Todo lo que hacía se celebraba, se defendía, se adoraba. Cuando consiguió un ascenso, mis papás organizaron una cena. Cuando su esposa se embarazó, toda la familia extendida voló por el país como si fuera la segunda venida. Pero cuando envié las invitaciones de mi boda, silencio. Solo excusas educadas, tráfico, trabajo, cansancio. Mi prometido, Daniel, me decía que no me lo tomara personal. Algún día se van a arrepentir, me dijo con suavidad. Recuerdo que asentí, pero en el fondo ya sabía algo que ellos no, porque exactamente 24 días después, mi teléfono empezó a explotar. 315 llamadas perdidas. Y de repente, toda mi familia me necesitaba desesperadamente. La primera llamada fue a las 6:12 de la mañana. Lo recuerdo porque Daniel seguía dormido a mi lado, con un brazo sobre mi cintura, respirando tranquilo, mientras el teléfono en el buró vibraba como un insecto atrapado. Mamá. La ignoré. Luego llamó papá. Luego mi tía Linda. Luego Ethan. Para cuando finalmente tomé el teléfono 1 hora después, la pantalla era una locura. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes apilándose uno sobre otro. Pero antes de explicar por qué estaban tan desesperados, tienes que entender algo sobre mi familia. El favoritismo no era sutil. Era estructural. Creciendo, los errores de Ethan eran experiencias de aprendizaje. Los míos eran decepciones. Cuando Ethan dejó la universidad 1 año, mis papás le pagaron un viaje mochilero por Europa. Cuando yo pedí ayuda para la maestría, mi papá dijo: deberías aprender a ser independiente. Cuando Ethan anunció que su esposa estaba embarazada de trillizos, mis papás contrataron vuelos, reservaron hoteles frente al mar y organizaron una enorme fiesta de revelación de género en Florida, a 10 estados de distancia. Pero cuando envié las invitaciones de mi boda, mi mamá respondió con 3 palabras. Ya veremos, cariño. Y una semana antes de la ceremonia, todos mandaron el mismo mensaje. El viaje de 2 horas es demasiado en este momento. Le dije a todos que entendía. Incluso sonreí el día de mi boda. Pero cuando mi teléfono explotó 24 días después, me di cuenta de algo aterrador. No llamaban para disculparse. Llamaban porque tenían miedo. El primer buzón de voz que escuché fue de mi mamá. Su voz no sonaba cansada esta vez. Sonaba, en pánico. Claire, por favor llámame ahora mismo. Esto es serio. El segundo fue de mi papá. Tienes que explicar lo que hiciste. ¿Explicar? Yo no había hecho nada. Al menos, todavía no. Pero el verdadero golpe llegó cuando abrí el chat familiar. 300 mensajes sin leer. Mi primo Mark había escrito: ¿esto es real? Mi tía Linda. Claire, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Luego Ethan escribió una sola frase: vas a destruir mi vida. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, porque hasta ese momento, ninguno de ellos me había llamado en semanas. Ni después de la boda. Ni siquiera un felicidades. Nada. Pero de pronto, toda mi familia estaba en modo crisis, y todos los mensajes apuntaban a mí. Daniel entró a la cocina justo cuando yo estaba viendo el caos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Giré el teléfono hacia él lentamente. Al parecer, dije en voz baja, mi familia cree que acabo de arruinarle la vida a Ethan. Daniel frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Di un sorbo lento a mi café y finalmente le dije la verdad. Nada, todavía. Pero 24 días antes, justo después de mi boda, empecé a investigar. La humillación no ocurrió el día de mi boda. Ocurrió la noche anterior. Esa es la parte de la que nadie en mi familia habla. Estábamos en la cena de ensayo,
en un pequeño restaurante italiano que le encantaba a Daniel. Luces cálidas, música suave, copas tintineando. Se suponía que sería algo sencillo e íntimo. Pero la mitad de las sillas estaban vacías. Mis papás. Mi hermano Isen. Mi tía Linda. Todos ausentes. Todos hacían la misma pregunta incómoda. ¿Van a llegar tarde? Yo sonreía y decía que sí. Entonces mi primo Mark deslizó su teléfono hacia mí. Claire, creo que deberías ver esto. Era Instagram. Un video. Toda mi familia estaba en una playa en Florida, celebrando mientras cañones de humo azul explotaban en el cielo. Isen y su esposa reían mientras una enorme pancarta caía desde un helicóptero. Son 3 niños. Mi mamá lloraba de felicidad. Mi papá destapaba champaña. La descripción decía: primero la familia. Nada es más importante. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar el teléfono. Daniel susurró: Claire, podemos cancelar mañana. Pero me limpié las lágrimas y forcé una sonrisa. No. Ellos ya tomaron su decisión. Y esa noche, sentada sola en nuestro departamento después de que terminó la cena de ensayo, hice algo que nunca había hecho antes. Dejé de intentar ganarme el amor de mi familia. Y en lugar de eso, empecé a buscar sus secretos. Durante 3 días después de la boda, lloré más de lo que había llorado en años. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que aparecían de la nada mientras lavaba platos o doblaba ropa. Daniel nunca me pidió que lo superara. Solo se quedó cerca. Pero algo extraño pasa cuando el corazón roto se queda el tiempo suficiente, la tristeza se fue desvaneciendo, y en su lugar llegó la claridad. Mi hermano Isen no solo era el hijo perfecto. También era imprudente, demasiado confiado, y pésimo para ocultar cosas. Creciendo, mis papás siempre decían que Isen era un genio financiero. Pero yo trabajo en cumplimiento corporativo, lo que significa que sé exactamente cómo empieza el fraude financiero: una pequeña mentira, luego otra, y después papeles que simplemente no cuadran. Todo empezó con una simple curiosidad. Después del video de la revelación de género, busqué la empresa de Isen. Luego a sus socios. Después, las inversiones inmobiliarias de las que presumía en línea. Y entonces apareció algo extraño. 3 propiedades a nombre de Isen. Rentas de lujo frente al mar. Pero los documentos de financiamiento no coincidían con los ingresos que él reportaba públicamente. Al principio pensé que era un error. Pero cuando abrí las declaraciones de impuestos de esas propiedades, se me revolvió el estómago. Porque el inversionista que aparecía en las 3 compras era mi padre. Y él no tenía idea. No me apresuré. Ese es el error de los amateurs. Si te mueves demasiado rápido, la gente te ve venir. Así que pasé las siguientes 2 semanas haciendo lo que mejor sé hacer: verificación silenciosa. Cada propiedad que Isen había comprado estaba financiada con préstamos ligados al crédito de mi padre, no al suyo. Papá siempre confió en él ciegamente. Isen manejaba las inversiones familiares, el papeleo, las refinanciaciones. Mi padre nunca cuestionaba los detalles. Pero los documentos contaban otra historia. Isen había sacado 3 préstamos enormes usando formularios de autorización falsificados. Millones de dólares, todos ligados a propiedades de renta que ya estaban perdiendo dinero. Si esos préstamos caían en incumplimiento, mi padre sería responsable. Su retiro. Su casa. Todo. Una noche le enseñé los documentos a Daniel. Los leyó con calma, luego se recargó en la silla. Claire, esto no solo es sospechoso. Asentí. Lo sé. Esto es criminal. Lo sé. Daniel me miró con cuidado. ¿Podrías reportarlo? Negué con la cabeza. Aún no. Porque exponer a Isen no era suficiente. Si simplemente lo denunciaba, mi familia lo protegería. Siempre lo hacían. No. Esta vez iban a ver la verdad con sus propios ojos. Y cuando pasara, no podrían culpar a nadie más que a él. La reunión en el banco fue un martes por la mañana. Irónicamente, el mismo banco que mi padre había usado durante 30 años. Yo no le dije a mi familia que fuera. El banco lo hizo. Cuando los préstamos ligados al crédito de mi padre activaron alertas de cumplimiento, el departamento de fraude programó una revisión obligatoria. Papá, Isen, 3 oficiales de préstamo y un investigador de fraude. Yo no estaba en la sala, pero después mi padre me describió el momento en que todo se derrumbó.
El investigador puso los documentos sobre la mesa, uno por uno. Formularios de autorización de préstamos. Escrituras. Contratos hipotecarios. Todos firmados con el nombre de mi padre. Papá se rió al principio. Debe ser un error. Entonces el investigador hizo una pregunta sencilla. Señor, ¿usted autorizó personalmente estos préstamos? Mi padre negó con la cabeza. No. Entonces voltearon hacia Eisen. La confianza de mi hermano se rompió al instante. Empezó a hablar rápido. Es financiamiento temporal. Iba a pagarlo. Pero el investigador deslizó otro documento hacia adelante. Análisis de firma. Ni siquiera se parecía. Mi padre miró lentamente a su propio hijo, y hizo la pregunta que finalmente destruyó la ilusión. Eisen, ¿falsificaste mi firma? Mi hermano no respondió. Solo se quedó mirando la mesa. Y ese silencio lo dijo todo. 24 días después de mi boda, el hijo perfecto finalmente se rompió. Para cuando terminó la reunión, el daño ya se estaba expandiendo. Las investigaciones por fraude avanzan rápido cuando sale la verdad. Cuentas congeladas. Préstamos revisados. Abogados llamando. Esa misma tarde fue cuando mi teléfono empezó a explotar. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Buzones de voz acumulándose. 315 mensajes en menos de 4 horas. La voz de mi mamá era histérica. Claire, por favor contesta. Está pasando algo terrible. Mi tía Linda sonaba furiosa. ¿Qué le hiciste a Eisen? Y finalmente, mi padre. Su mensaje era más bajo, más confundido que enojado. Claire, ¿sabías de esto? Escuché ese mensaje 3 veces. Porque la respuesta era complicada. Yo no creé el fraude de Eisen. No falsifiqué la firma de mi padre. No aposté millones de dólares en rentas de lujo. Pero sí noté el patrón. Sí conecté los documentos. Y cuando el banco preguntó quién había señalado las irregularidades, no mentí. Eso fue suficiente. Porque por primera vez en toda nuestra vida, mi familia se vio obligada a ver algo que había ignorado durante años. La verdad. El hijo perfecto no era exitoso. Era imprudente. Y la hija a la que ignoraron, fue la que finalmente detuvo el desastre. Nunca devolví sus llamadas ese día. Algunos silencios son respuestas. Y a veces, la justicia llega en silencio.